El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha vuelto a colocarse en el centro de la atención política nacional al confirmar, a través del anuncio realizado por el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, su candidatura al Senado de la República en las elecciones legislativas del 2026. La noticia no solo remueve el escenario electoral colombiano, sino que también pone de nuevo en la primera línea de discusión pública a un dirigente que ha marcado la política del país durante más de 2 décadas. A pesar de la condena en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno y fraude procesal, Uribe mantiene su intención de seguir vigente, consolidando apoyos dentro de los sectores conservadores que históricamente lo han acompañado. Según lo confirmado por Vallejo, el exmandatario ocupará el número 25 en la lista al Senado, una posición que refleja la estrategia de su colectividad de proyectar una bancada amplia y sólida para los próximos comicios. El regreso formal de Uribe como candidato ocurre en un contexto complejo y polarizado. La condena en su contra, conocida mediáticamente como parte del llamado juicio del siglo, aún está pendiente de ser ratificada en segunda instancia. Además, lo acompaña una inhabilidad de 8 años para ejercer cargos públicos, lo que significa que su aspiración está atravesada por una serie de obstáculos jurídicos que podrían definir el rumbo de su futuro político. A pesar de ello, el exmandatario ha manifestado que la decisión de postularse responde a su voluntad de seguir luchando por el país y de denunciar lo que considera irregularidades en su proceso judicial. En una de sus más recientes intervenciones públicas, Uribe expresó que la condena en su contra, lejos de desmotivarlo, lo impulsa a mantenerse activo en la defensa de sus ideas, advirtiendo que, según él, el país vive un proceso de consolidación de lo que denomina una dictadura neocomunista, encabezada por el actual gobierno de Gustavo Petro. Esa narrativa de persecución política ha sido retomada y amplificada por sus seguidores, quienes han organizado marchas y manifestaciones en su respaldo. Desde que se conoció la sentencia, el tono del uribismo se ha endurecido, tratando de encuadrar el proceso judicial no como un asunto de justicia, sino como una muestra de la confrontación ideológica que atraviesa al país. El exmandatario, a sus 73 años, sigue siendo una figura divisiva, para algunos, un líder que representó mano dura contra la insurgencia y un proyecto de seguridad democrática que redujo la violencia, para otros, un político que acumuló poder de manera peligrosa, que promovió un modelo autoritario y que hoy enfrenta deudas con la justicia. Uribe es el único presidente en la historia reciente de Colombia que ha logrado ser elegido con más de la mitad de los votos en primera vuelta desde que la Constitución de 1991 instauró el sistema de balotaje. Ese capital político, cimentado en su imagen de mano firme y corazón grande, le permitió gobernar entre 2002 y 2010, luego de una reforma constitucional que habilitó su reelección inmediata. Tras dejar la Casa de Nariño, logró mantenerse como un referente indispensable de la política nacional. Su oposición frontal al proceso de paz con las FARC durante los 2 gobiernos de Juan Manuel Santos lo mantuvo vigente en el debate público y le permitió estructurar, a través del Centro Democrático, una plataforma política con fuerte arraigo en sectores religiosos y conservadores. El poder de convocatoria de Uribe quedó demostrado en las elecciones legislativas del 2018, cuando encabezó la lista de su partido y se convirtió en el senador más votado en la historia del país, con más de 870.000 votos. Esa fuerza electoral impulsó la llegada de Iván Duque a la presidencia, candidato que representaba la continuidad del uribismo. Sin embargo, con el paso de los años, las encuestas comenzaron a reflejar un desgaste. Aunque el Centro Democrático sigue teniendo un núcleo duro de simpatizantes, solo un 10% de los encuestados se identifican con el partido, frente al 17% que hoy declara afinidad con el pacto histórico, la coalición de izquierdas liderada por Petro. Ese declive en la aceptación, sumado a los problemas judiciales de su líder natural, ha generado un escenario de incertidumbre para el futuro del uribismo. El caso que hoy mantiene al expresidente contra las cuerdas se originó en 2012, cuando él mismo presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda. Uribe lo acusó de estar promoviendo un supuesto complot en su contra, mediante la utilización de falsos testigos en cárceles colombianas, con el fin de vincularlo a grupos paramilitares. Sin embargo, en 2018 la Corte Suprema de Justicia resolvió que Cepeda no debía ser investigado y, en un giro inesperado, decidió abrir un proceso contra el propio Uribe bajo la sospecha de manipulación de testigos. El exmandatario renunció a su curul en el Senado para evadir la competencia del alto tribunal, pero la investigación continuó en la justicia ordinaria, donde se ha prolongado con dilaciones, recursos y audiencias que mantienen el caso vivo. El llamado juicio del siglo ha tenido un enorme impacto político y mediático, pues involucra a un expresidente que conserva un poder de influencia difícil de ignorar. La defensa de Uribe insiste en que el proceso ha estado plagado de irregularidades y motivaciones políticas, mientras que sus detractores consideran que la justicia finalmente está alcanzando a una figura que hasta ahora había permanecido intocable.
Lo cierto es que, a medida que se aproximan las elecciones de 2026, el caso adquiere una relevancia mayor, pues la confirmación o revocación de la condena puede modificar por completo el panorama electoral. En paralelo, el uribismo ha mantenido una narrativa de resistencia frente al gobierno de Gustavo Petro, al que acusa de conducir al país hacia un modelo de corte socialista que amenaza las libertades individuales y la economía de mercado. Esa retórica de confrontación ha servido para cohesionar a su base de seguidores, que ven en Uribe a un símbolo de lucha contra lo que consideran un riesgo existencial para Colombia. A su vez, los críticos del expresidente lo responsabilizan de buena parte de la polarización actual, señalando que su estilo de hacer política, basado en la confrontación y en el discurso de amigo-enemigo, ha deteriorado la capacidad de construir consensos. El Centro Democrático, mientras tanto, busca reorganizarse tras varios reveses electorales y divisiones internas. La figura de Uribe continúa siendo el eje central del partido, pero también representa una limitación, pues el movimiento ha tenido dificultades para proyectar liderazgos alternativos que puedan consolidarse más allá de su fundador. La candidatura del expresidente en 2026, aunque enfrenta serias restricciones jurídicas, también es vista como una estrategia para mantener la cohesión de la colectividad y para garantizar un caudal electoral que podría traducirse en una bancada más amplia en el Congreso. La polarización que despierta a Álvaro Uribe no se limita al ámbito político. A nivel social, su figura divide opiniones de manera tajante. Para algunos sectores, sigue siendo un referente de seguridad y orden, mientras que para otros simboliza la connivencia con estructuras ilegales y la resistencia a la verdad en torno al conflicto armado. Su retorno como candidato promete reactivar esas discusiones, situando al país nuevamente en un escenario donde las emociones y las pasiones políticas pueden llegar a ser tan decisivas como los hechos objetivos. En cualquier caso, lo cierto es que el expresidente conserva un lugar privilegiado en la historia política contemporánea de Colombia. Nadie puede desconocer que su influencia ha sido determinante en la configuración del mapa político en las últimas 2 décadas. Ahora, con su aspiración al Senado, busca prolongar esa presencia, aun cuando enfrenta serios cuestionamientos legales y una condena que podría frenar sus intenciones. Las elecciones de 2026 se perfilan como un nuevo capítulo en la larga trayectoria de Uribe, en el que nuevamente se pondrán a prueba su capacidad de convocatoria, la fidelidad de sus seguidores y la respuesta de un electorado cada vez más fragmentado. La trayectoria de Álvaro Uribe Vélez ha sido todo menos lineal. Ha pasado de ser aclamado por multitudes a enfrentar juicios que ponen en riesgo su legado. Ha logrado triunfos históricos en las urnas y ha sufrido derrotas dolorosas, como el plebiscito de 2016, cuando logró que el acuerdo de paz con las FARC fuera rechazado por una estrecha mayoría, aunque más tarde el Congreso lo refrendó. Esa habilidad para movilizar emociones colectivas, incluso en contra de proyectos ampliamente respaldados por la comunidad internacional, muestra hasta qué punto su figura sigue siendo decisiva en el rumbo del país. Su regreso como candidato al Senado no es, por lo tanto, un simple gesto de continuidad política. Es una declaración de que no está dispuesto a retirarse ni a ceder el protagonismo, a pesar de los golpes recibidos. Para el Centro Democrático, representa una oportunidad de revitalizar sus banderas y de recuperar terreno en el Congreso, tras la pérdida de curules en los últimos años. Para el uribismo en general, es un llamado a reagruparse en torno a su líder natural, bajo la premisa de que aún hay una batalla por dar contra sus opositores políticos y contra un sistema judicial que consideran adverso. En los próximos meses, la atención se centrará no solo en la estrategia electoral del expresidente y su partido, sino también en las decisiones que adopte la justicia frente a su caso. Cada audiencia, cada declaración y cada fallo serán seguidos con lupa, no solo en Colombia, sino también en la comunidad internacional, donde existe un interés permanente por el devenir político del país y por el papel que en él juega una figura de la talla de Uribe. En definitiva, Álvaro Uribe Vélez vuelve a colocarse en el centro de la escena con su candidatura al Senado en 2026, en un escenario donde convergen la política, la justicia y la historia reciente de Colombia. El desenlace de esta nueva etapa dependerá de múltiples factores, desde las decisiones judiciales hasta la capacidad de movilización de sus seguidores, pasando por la evolución de la coyuntura nacional. Lo único seguro es que, con Uribe en campaña, la política colombiana volverá a estar marcada por la intensidad, la polarización y el debate sobre el rumbo del país. Si te interesa estar al tanto de estas noticias y participar en el debate sobre el futuro de Colombia, te invito a suscribirte al canal y dejar tu comentario, porque tu opinión también es parte fundamental de esta conversación. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido con suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución.
Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.